Buenas tardes. En nombre de la Facultad de Arquitectura, les damos la bienvenida a esta actividad de actualización docente. Es una actividad que también está abierta a todo público, estudiantes son bienvenidos. Y como les hemos contado ya con varios días de anticipación, es una actividad que está dedicada a conmemorar eh, el centenario de la Bauhaus, que fue verdaderamente un movimiento cultural y es un esfuerzo que se ha emprendido a partir de las dos direcciones de escuela, la Escuela de Diseño Gráfico y la Escuela de Arquitectura, principalmente para promover esa integración que nos permita recuperar ese espíritu que se vivía en la escuela de la Bauhaus, ¿verdad? En donde el elemento integrador era precisamente el diseño en toda su amplia gama. En toda su amplia gama. Hemos tenido realmente una jornada bastante productiva. En la mañana el conversatorio estuvo a cargo de la arquitecta Brenda Penados y el licenciado Marco Antonio Morales. Estuvimos también todo el día con la exposición de trabajos de dos cursos, diseño arquitectónico 5 y diseño visual 8, que obviamente se puede ver la influencia que la escuela aún tiene en estos procesos. Además de que tuvimos la exposición de libros relacionados al tema y de postales y pósters también relacionados con el tema. En la invitación que se les dio y en el separador, que todavía hay algunos allá en la exposición, ustedes pueden encontrar un código QR. Si ustedes escanean ese código QR, los va a dirigir a una carpeta que también tiene más información relacionada al tema, gracias a la arquitecta Brenda Porras. Van a encontrar videos, literatura, mucha más información relacionada a la Bauhaus. Tenemos todavía una fecha más calendarizada para el 16 de octubre, con dos actividades más relacionadas al tema y con la misma exposición. Para esta tarde hemos invitado a que comparta sus experiencias con nosotros a la arquitecta maestra en arte, Jennifer Montes, que es egresada de esta escuela, de esta Facultad de Arquitectura, y que pues tuvo la oportunidad de estudiar su maestría en la Escuela de la Bauhaus en Dessau, ¿verdad? Entonces, les pido por favor que le demos la bienvenida a Jennifer y que pues ella platique con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias primeramente por la invitación. Pues es muy alegre para mí regresar nuevamente a las aulas, ¿verdad? Y pues compartir un poco de las experiencias sobre este tema, sobre este fenómeno Bauhaus. Pues como ya sabemos, estamos en el centenario, pues en Alemania es una gran fiesta. Creo que todos los que estamos en la rama de diseño, en cualquier área, creo que también debemos de estar muy contentos porque realmente este fenómeno, a pesar de que ya son 100 años, es muy atemporal también. Muchos de los preceptos, muchos de los manifestos que sirvieron para su fundación, pues siguen vigentes hoy en día. Entonces, pues, muchas gracias por la invitación. Eh, pues mi presentación básicamente, como es mi fuerte, también un poco la parte de historia. Voy a empezar con un poco de historia, ¿verdad? Contarles cómo fue que se desarrolló este movimiento. También, pues yo tuve la oportunidad de vivir en Dessau, que se puede decir que fue el laboratorio más grande de toda la arquitectura Bauhaus, aunque es una ciudad muy pequeña, pero realmente viene siendo como la cuna de todo el movimiento, donde se catapultó para donde hoy lo conocemos. Entonces, pues también un poco sobre los antecedentes sociales, políticos y económicos que dieron lugar
para este movimiento. Entonces, pues bueno, comienzo. Pues como muchos ya sabrán, este movimiento, este fenómeno fue un movimiento que surgió entre las dos guerras, Primera Guerra Mundial y pues su decadencia y toda esa diáspora de Bauhaus que hoy por hoy conocemos en todos los países y pues que Guatemala no es la excepción, finaliza con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Un poco más de antecedentes, sabemos también que a finales del siglo XIX teníamos todo este movimiento de la industrialización, que también es una de las partes muy fundamentales que Bauhaus toca. Y bueno, también con ese precedente de todo el bagaje de las reformas industriales, los gremios de los obreros, los artistas, pues bueno, en 1919, Walter Gropius, él se da la tarea de unificar tanto los gremios de artistas, de los artesanos, que en ese entonces eran llamados así los artesanos, y los maestros de las artes bellas. Walter Gropius, pues fue en 1919 donde él se comienza a dar a conocer por el movimiento Bauhaus, pero en realidad él ya había estado en otros movimientos antes. También Bauhaus, la misma Bauhaus fue muy influenciada por otros movimientos de la época. Pues tal vez con una visión un poco crítica, uno piensa que todo comenzó desde Bauhaus y realmente no fue así. Esto fue un movimiento que podría decir que el mismo Walter Gropius, él fue muy inteligente y él se dio a la tarea de unificar varias personas que al igual que él estaban con esa inquietud de la industrialización. Entonces, realmente Bauhaus viene también a ser un producto de todas esas mismas corrientes que en Alemania ya estaban. Entonces, bueno, después de la derrota de la Primera Guerra Mundial, pues Alemania se queda muy endeudada, está toda esta crisis del resarcimiento que ellos deben hacer. Entonces, pero pues en el estado de Turingia, que es como se le conoce hoy, pues esta escuela ya estaba funcionando, que es el edificio que vemos acá, y estaba funcionando como una escuela de artes, ¿verdad? Se daban clases de escultura, se daban clases de pintura, y por inquietud de Walter Gropius, pues esto se unifica y entonces da como resultado la escuela municipal de la Bauhaus en Weimar. Si podemos ver acá. Sí, este es el primer logo con el que se conoce a la escuela de Bauhaus. Vemos en ella pues una influencia de las vanguardias del expresionismo que prevalecían en Alemania para inicios del siglo XX y vemos cómo su mismo logo va cambiando. Voy a hablar un poquito de esto a manera que vaya adelantando en la presentación, porque pasa algo muy interesante con Bauhaus. También esta es como una marca universal. Realmente Bauhaus fue un gigante y hay mucha dicotomía porque muchos dicen pues es un gigante imaginario y otros dicen no, pues realmente Bauhaus fue la cuna de muchas cosas, pero bueno, creo que eso es otro tema. Pero Bauhaus es una marca universal que en 1923 ya establece su propio diseño corporativo. Entonces vemos cómo los logotipos van cambiando. Esta fue la primera impresión del logotipo. Luego pues ya tenemos este logotipo pues un poco más de líneas rectas, con un poco más de carácter. Y pues bueno, tenemos estas, que es una de las postales muy famosas para una exhibición que se hizo en Weimar. Para este entonces, pues ya teníamos todo ese bagaje, como lo mencionaba antes, de toda la reforma industrial
y también pues estaba en idea o en mente de Walter Gropius de la reproducción en serie. Entonces, algo muy importante también que sucede en esta época, pues que son las tres épocas, como todos lo conocemos, Weimar, Dessau y Berlín. En esta época también pasa algo muy interesante, que es la implementación de los cursos preliminares, de lo cual voy a hablar un poco más adelante. Y bueno, pues esta etapa básicamente está marcada por toda esa experimentación de formas que viene a ser producto del curso preliminar, que era todo el requisito para que los alumnos pudieran entrar, y pues también la clara influencia, ¿verdad?, del expresionismo a la parte industrial. La escuela de Bauhaus fue expulsada de la República de Weimar por una crisis financiera, crisis política, pues como mencionábamos, de 1914 a 1919 todavía estaba muy reciente todo el tema de la guerra y pues obviamente toda la deuda que Alemania tenía. Entonces de esta cuenta pues Bauhaus, Weimar se va para Bauhaus Dessau. Y siempre siguiendo con el tema de la industrialización, realmente la migración de Weimar para Dessau no fue algo muy antojadizo. Realmente, como lo repito, Walter Gropius fue muy inteligente hacia donde él quería llevar su proyecto de Bauhaus, hacia donde él quería llegar. Y en Dessau, que es la segunda parte, de 1926 a 1932, pasa algo muy interesante, porque no se puede platicar de la historia de la ciudad de Dessau sin platicar de Bauhaus, y no podemos hablar de Bauhaus en Dessau sin la influencia de Hugo Junkers, que es este personaje que está acá. Realmente Walter Gropius y Hugo Junkers fueron los responsables de dar todo ese auge industrial a la Bauhaus. Resulta que Hugo Junkers, él ya estaba establecido en esta ciudad para finales del siglo XIX. Él fue un ingeniero y fue uno de los promotores de lo que hoy conocemos como Lufthansa. Como repito, en la mente de Walter Gropius la idea de industrialización no fue nada nuevo, realmente fue todo un proceso que ya se venía dando. Y en la ciudad de Dessau teníamos una máquina industrial enorme que hacía aviones, desde máquinas grandes como los aviones hasta maquinaria muy sencilla como calentadores de agua. Hugo Junkers ya tenía en su mente la idea de las casas ensambladas, de los materiales prefabricados, que pues el que se encargó de darle un poco más de auge fue Walter Gropius, precisamente con toda la arquitectura, pero Dessau, Bauhaus y Hugo Junkers es una triada. Realmente, como les digo, en el fenómeno de Dessau no se puede hablar de industrialización sin el apoyo de Hugo Junkers. Entonces pasa algo muy interesante en esta fotografía. Walter Gropius estaba muy emocionado con la aviación, muy emocionado con la maquinaria, con todo este proceso industrial. Y pues bueno, él trató de reflejarlo de la manera que mejor pudo en el mismo edificio. Entonces, vamos a ver en una foto más adelante, pues la típica foto de Bauhaus, una fachada que se hizo realmente para ser fotografiada, ¿no? Una fachada con fines de mercadeo, para mostrar todos los productos que él estaba haciendo, porque realmente en Bauhaus Weimar, todo el financiamiento, como repito, pues toda esta fue una fase muy experimental, todo el financiamiento venía del Estado federado, pero al trasladarse para Dessau se adquieren muchos compromisos que no se llegaron a cumplir, y que pues de esa forma también se da su salida como director en 1928, lo voy a platicar más adelante. Entonces, sí, realmente Dessau, irse para Dessau también representaba continuar con todo ese marketing, con toda esa idea de comercializar productos, más, de reproducción masiva. Entonces, bueno, realmente
llega Bauhaus para Dessau, está todo el movimiento de la aviación, que también para finales de la temporada de Bauhaus, pues vino a hacer también su propia decadencia, ya que Hugo Junkers pierde la patente de todos sus aviones cuando entra el partido nazi, y de esa cuenta también pues Dessau queda devastada después de la guerra, porque era ahí donde se enviaban todos los aviones para los demás lugares. Entonces, pues solo para ponerlos un antecedente, en antecedentes de realmente lo que Bauhaus pudo hacer en Dessau, y con la ayuda de la industrialización y de todo el aparataje que ya tenía montado Hugo Junkers. Bueno, pues platicando un poquito de lo de la vida de la Bauhaus, realmente este edificio es una cosa maravillosa. Hacer el recorrido por este edificio, realmente uno puede comprender cuál era el sentido de Walter Gropius y hacia dónde quería llegar él y hacia dónde quería llevar todo el movimiento de Bauhaus. Como les digo, una fachada con fines comerciales en esta parte de acá, muro cortina. Tenemos en esta parte de acá que estaban los estudios de los maestros, y posteriormente pues ya se construyen las Masterhäuser que estaban muy cerca de la universidad. Y pues bueno, también algo que me llamó mucho la atención, que aunque Walter Gropius recibió todo el apoyo de la municipalidad, porque ahora ya el financiamiento ya no venía del Estado federado, venía de la misma municipalidad. Muchos de los compromisos que él tomó fue hacer viviendas de carácter social. Y aquí también pues hay una visión un poquito crítica que yo tengo, la voy a comentar también más adelante. Y pues bueno, también hubieron condicionantes de que este módulo de enseñanza pues tenía que quedarse muy tradicional, ¿verdad? Pues siempre había como un choque entre toda la visión que Walter Gropius tenía y a lo que estaba o a la forma en la que se manejaba la educación en ese entonces. Entonces, tenemos por acá pues un bloque más sombrío. En esta parte de acá, toda la fachada. Estos son los talleres. Pues como ya sabemos, escultura, pintura, teatro, danza. Y pues una vista acá de los dormitorios, que es este edificio de acá. Entonces, si nos damos cuenta, realmente en la mente de Walter Gropius estaba el sentido ese de sí, traer de vuelta como esa parte más humana de las artes, ese contacto que no fuera, que a pesar de que se pensaba de una industrialización, de una producción masiva, no se debería de perder la parte humana. Entonces, pues tenemos perdón, todos estos edificios, toda esta parte de acá está conectada, unas visuales muy increíbles. Vemos que él fue muy cuidadoso también de todos los accesorios. Realmente no hubo nada antojadizo en este edificio. Y pues bueno, en ese entonces Bauhaus, para Dessau, una ciudad muy pequeña pero con un gran auge industrial, Bauhaus fue muy bien recibido por la gente lo miraba como, sí, esos aires que necesitamos después de la guerra, después de toda la tragedia esta, sí, necesitamos continuar viendo hacia el futuro. Entonces realmente sí, el movimiento Bauhaus fue muy bien recibido en la ciudad de Dessau. Y bueno, pues esta es la foto que todos conocemos, ¿verdad? La fachada de Bauhaus. Realmente no fue el primer edificio con esta temática de muro cortina, con fines comerciales, que Walter Gropius hizo. Él ya, antes de, bueno, él fue llamado a la guerra en 1914, pero antes de eso él ya era parte del gremio de obreros, él ya había construido también. Entonces, tenemos pues esta fachada, ¿verdad? Muy vanguardista. Posteriormente se agregaron estas letras. Desde 1919, Weimar y Bauhaus Dessau hasta 1928
fue Walter Gropius el director de toda la escuela. En este entonces, pues ya la escuela ya es reconocida como una escuela superior de diseño, ya no como la Escuela Municipal de Artes y Oficios que estaba en Weimar. Ya los maestros toman otra connotación, ¿verdad? Los maestros de oficio más los maestros de la forma ya eran llamados los artistas. Y muchos de los estudiantes jóvenes de Weimar que emigraron junto con el movimiento, pues llegan a ser los maestros de Bauhaus-Dessau. Y entonces también surge la oficina de los logotipos, entonces ya la imagen de Dessau, perdón, de Bauhaus como marca, pues ya queda más establecida en este periodo. Y bueno, pues aquí un poco de mi comentario, un poco crítico hacia los compromisos que Walter Gropius asumió en Dessau y para pedir todo ese financiamiento que él necesitaba para su producción en serie. Se elaboraron objetos para la vida cotidiana muy lindos, pero el problema es que no estaban al alcance para todas las personas. Entonces es aquí donde tenemos como un poquito de choque de ideas, porque él mencionaba que pues el arte debería de ser parte del día a día, pero ya al elaborar objetos muy costosos que casi nadie compraba, entonces pues ya no había mucho sentido. Y entonces acá pues él asume el compromiso de construir una urbanización de 300 casas. También fue muy criticado y fue lo que al final también a él le costó su puesto como director, porque se le adjudicó directamente sin una licitación, que muchas personas criticaron. Fue un proyecto experimental de 300 casas, que muchas de ellas tenían defectos. Entonces la gente decía, pero bueno, ¿por qué no se construyeron 10 para saber si el proyecto funciona, ¿verdad? Se hicieron las 300 casas. Y también pues pues un poco de contradicción también, ¿verdad? De que pues Walter Gropius, pues él venía de una burguesía, él nació en Berlín, se había formado como arquitecto en München. Entonces, él también decía, ¿verdad?, que las élites debían resolver los programas sociales, cosa que contrastaba con este proyecto de vivienda social, porque salió como 50% más caro de lo que hubiera costado pues un proyecto de casas de madera o algo más como vivienda social. Entonces, bueno, pues se construyeron 300 casas con, con todo esto. Hasta se hizo pues una como película que se llama Viviendo ecológicamente en Dessau, Dessau-Torten, que es el nombre de esta urbanización. Entonces es donde él catapulta también todos sus productos, todos los productos del diseño industrial que ya se habían elaborado en la escuela. Muchos de ellos también fueron comprados por directores de cine. Entonces, pero en sí esa parte de la vivienda social creo que sí se quedó muy pobre en esta parte, realmente no alcanzó su cometido. Y pues bueno, fue a lo que Walter Gropius también le costó su puesto como director, porque entonces ya los periódicos ya escribían sobre, bueno, o sea, no se están logrando los objetivos. La municipalidad también pidió una rendición de cuentas, que las viviendas realmente no eran asequibles para la clase obrera a la que se pretendía atender. Entonces, bueno, pues él de su iniciativa o con esta presión, pues él renuncia y entonces tenemos cambio de director. Entonces ya la Bauhaus pasa para manos de Hannes Meyer, que también puedo decir realmente él logró mucho en tan poco tiempo de ser director, fueron 3 años, y pues él pasa de director. Este es un ejemplo también de las casas que se construían con los alumnos, que viene siendo pues producto como de todo ese bagaje del curso preliminar o de esa ideología de hacer aprendiendo. Entonces, estas son casas que fueron construidas por los mismos alumnos con la dirección de Walter Gropius. Y bueno, pues este es el señor Hannes Meyer. Del 29 al 32 pasa a ser nuevo director de la Bauhaus y él continúa con la idea
como les decía, pues él logró bastantes cosas en Dessau y el tema de Bauhaus en 3 años. Pues él continuó con la construcción porque el compromiso seguía con la municipalidad también, o sea, aunque Walter Gropius ya se había ido, pero Bauhaus como tal tenía ese compromiso de las viviendas. Entonces él construyó estas casas también, pero ya con ventanas de madera, y él trató de bajar un poco más el precio para que sí realmente cumplieran con esa visión y con ese objetivo de ser viviendas más sociales, ¿verdad? Para este entonces, 1932, pues ya tenemos que todos estos problemas políticos ya estaban mermando en Dessau. Y bueno, la fase de Berlín del 32 al 33, que esta es una fase pues puramente ya más enfocado en arquitectura, ¿verdad? Venimos de un Weimar muy enfocado a los gremios de artesanos, a las artes. Pasamos a un Dessau con un enfoque ya más de diseño integral, y en Berlín pues tenemos ya la fase puramente de la arquitectura. Mies van der Rohe toma el control en el 32, él venía recomendado por Walter Gropius, y entonces aquí es donde también hago mención, ¿verdad? Que todos estos arquitectos realmente era un gremio, eran muchas personas que estaban trabajando por lo mismo o con esta misma ideología. Entonces él viene, pues él aboga para que la escuela se vaya para Berlín, él se la lleva para Berlín, un edificio pues con no mucho carácter de Bauhaus. Y bueno, para el 33 pues ya la escuela fue censurada en Dessau, en Weimar pues ya se había quedado, Dessau fue censurado, Berlín también, y pues tenemos toda esta diáspora de los arquitectos, ¿verdad?, que emigran para otros países. Albers viene para Sudamérica, Gropius sale de Berlín para Londres y de Londres para Harvard. Y bueno, todo este grupo de arquitectos, y pues en sí la consolidación de la marca Bauhaus o el concepto Bauhaus como lo tenemos, se da en esta exposición de arquitectura Weissenhof Siedlung en Stuttgart, que si se dan cuenta, en el 27, un año después de inaugurada la escuela de la Bauhaus en Dessau, pues se convoca a este concurso, esta exposición. Pues como resultado tenemos 21 complejos habitacionales que pues hoy por hoy pueden admirarse. Esta es una foto reciente. Y pues bueno, con todo el tema de la guerra, muchas de esas casas fueron hospitales, fueron cuarteles, pues no fueron demolidos, sí hubieron daños. Se construyó también un proyecto muy cerca de toda esta urbanización, con los típicos techos de dos aguas, ¿verdad? Como contrapropuesta para decir, no, pues no queremos esta industrialización, no queremos esta masividad, no queremos ventanas grandes. Y bueno, pues muchos de los arquitectos que participaron en esta exposición, pues como les repito, fue un proyecto muy experimental, se dieron los lineamientos y cada quien construyó su casa y su complejo. Pues tenemos nombres muy reconocidos: Mies van der Rohe, Bruno Taub, Walter Gropius, Le Corbusier, que aquí también vemos ya los principios de los 5 puntos para la arquitectura, Peter Behrens, que ya había trabajado con Walter Gropius en 1912, y otros, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ¿verdad? Se le tacha todo esto de una arquitectura degenerada. Hay una fuerte resistencia a todo este movimiento, pues no fue demolido. Y bueno, pues ya para terminar un poco, realmente pues estas son pues, opiniones muy personales de qué es lo que nos ha dejado la Bauhaus. Para mí algo muy valioso fue toda esa pedagogía del curso preliminar, donde nos decía que si lo hacemos lo aprendemos mejor, que forma materia, que la intuición y el método. Entonces, y esto fue impulsado desde Weimar por Johannes Itten, que pues fue el creador de toda esta orden curricular que está aquí, ¿verdad? Tenemos los 6 primeros meses del curso preliminar, donde era esa fase de experimentar con
la forma, con la materia, con los colores. Eh, Se le daba mucha libertad a los estudiantes, muchos ejercicios y bueno, pues era como en la parte esa, como el curso propedéutico, se podría decir, para ver si se ingresaba o no a la escuela. Pues bueno, también tenemos todas las bases del diseño moderno y la arquitectura que hoy conocemos. También personalmente creo que Bauhaus es la culminación de todos esos esfuerzos que ya se venían haciendo desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, para unir las dos ramas, de la parte de las artes decorativas y las artesanías, ¿verdad? Y pues esto, en otras palabras, sería como arte-vida. Entonces, de arte-vida pasamos a la producción de objetos para la vida cotidiana. Y la creación también, dentro de los cursos preliminares, pues toda esa fase de la creación artística como un modo natural, sin presión, en armonía con la naturaleza, dentro de las actividades cotidianas. Y pues que bueno, muchos de estos ideales pues son atemporales. Realmente pues este patrón lo siguieron muchas de las escuelas de arquitectura. Y pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer. La verdad, cuando platicamos con Jennifer, pensamos en que era importante eh, presentar más que todo los antecedentes y, y permitir que se diera más una especie de diálogo entre los asistentes. Así que definitivamente que hemos recibido ahorita la síntesis de lo que fue el movimiento. Por supuesto que hay un gran impacto luego después en el resto del mundo, ¿verdad? En Estados Unidos. Nosotros en Guatemala tenemos ese impacto también principalmente en las principales obras de la arquitectura moderna, porque algunos de los grandes maestros de la modernidad pues se habían formado bajo esta misma escuela. El mismo arquitecto Raúl Minondo fue alumno de Walter Gropius en Harvard. Entonces, tenemos esa influencia directa, ¿verdad? Entonces, la idea, platicábamos en la mañana, en el conversatorio de la mañana, es también, más allá de idealizar el movimiento como algo perfecto, ¿verdad? Hacer un abordaje desde una perspectiva crítica. ¿Qué es lo que está pendiente? ¿Qué es lo que podemos aprovechar para el futuro de la arquitectura? Y cómo nos puede servir como una herramienta para que de nuevo el diseño sea un elemento articulador de nuestras disciplinas, tanto como diseñadores del espacio arquitectónico como diseñadores de visuales, ¿verdad? Y obviamente también diseñadores de muebles, de textiles, etcétera. Así que queda abierto el micrófono para que quien pues tenga algún comentario, alguna pregunta, pues vamos a estar aquí con Jennifer para ver cómo podemos solventar. También les comento que tenemos personas que están conectadas ahorita y ellos pues también pueden hacer sus preguntas desde el lugar donde nos están viendo. No sé si alguien del público quiere intervenir. Gracias, buena tarde. Muy interesante la exposición. Pues yo la verdad es de que me interesó el tema y vine, no sé nada de arquitectura ni nada por el estilo, pero pensando ahorita en lo que comentaba la arquitecta Montes, me preguntaba si todo esto del desarrollo que se está dando en Guatemala, aparte de los espacios, por supuesto, tiene algo que ver con lo de Bauhaus, ahorita con todos estos edificios que se están dando y que miramos proyectos por todos lados ahorita en la ciudad capital, y cómo eso nos puede ayudar a nosotros a ver lo de vivienda también, pero algo que es importante también es el comercio, ¿verdad? Que esté cerca de las viviendas de las personas para pues suplir necesidades. Gracias. Pues sí, realmente
como comentaba, pues Bauhaus es un movimiento pues que a pesar de los 100 años sigue vigente. Tenemos muchos preceptos, muchos elementos que hoy por hoy pues se siguen utilizando en la arquitectura como la conocemos. Pues la verdad no estoy muy bien informada sobre los desarrollos inmobiliarios, cómo es que ellos lo están haciendo, pero sí, o sea, hay un lenguaje universal, se puede decir, con Bauhaus. Sí, o sea, sigue vigente. Y pues bueno, lo de la vivienda, pues ese es un tema, si lo vemos desde hace 100 años, eso era muy complicado, ¿no? Realmente generar todos esos espacios, los materiales, y luego pues bueno, pensamos en una zona sísmica, ¿no? Pues pensaría que tal vez ahora pues puede ser como el momento pues, como para explorar nuevos materiales, pues ya se ha comprobado que hay muchos materiales con muchísima más resistencia, ¿verdad? O con la misma resistencia puede ser, o más amigables con esto de los movimientos telúricos, ¿verdad? Que el concreto. Entonces, pues, opino esto, no sé si el arquitecto. Sí, definitivamente que digamos que lo que podemos contrastar, digamos, entre los ambos momentos históricos es que el espíritu de la Bauhaus precisamente estaba enfocado a, a poner al servicio de la sociedad el diseño y fundamentalmente había concentrado dos valores, ¿verdad? Que pueden, que reúne el diseño en su síntesis, ¿verdad? Que es el valor de lo útil y el valor de lo estético, pero puesto al servicio de la sociedad. En contraste al desarrollo inmobiliario de la actualidad es que generalmente ya no hay diseño arquitectónico con esos fines, ¿verdad? Sino lo que hay es un desarrollo económico que está dictado prácticamente por un desarrollo inmobiliario que está dictado por la especulación inmobiliaria nada más. Entonces, la calidad y la dignidad espacial ha sido relegada a un tercer, cuarto plano y ha sido suplantada precisamente por los intereses económicos. No quiere decir, como vimos en la presentación de Jennifer, que no hubiera una intención económica en ese momento. Había una intención económica. Por supuesto que había, pues había un espíritu de unir el tema de la industria con lo artesanal, precisamente para hacer una sociedad que pudiera producir riqueza. Pero la diferencia era que el centro de las cosas en ese momento era el ser humano. Y en la actualidad el centro de todo es el dinero, ¿verdad? Yo creo que ahí está muy bien resumido, realmente sí, o sea, solo perdón para profundizar un poco más en esto, sí, realmente el arquitecto tiene razón, ¿verdad? En ese entonces no es que no hayan habido esos intereses, ¿verdad? Yo sí estoy muy convencida que Walter Gropius desde el inicio, él sí tenía muy claro hacia dónde quería llegar y hacia dónde quería llevar Bauhaus, ¿verdad? Pero, y sí, hubieron conflictos también, de intereses también, lo monetario, ¿verdad? Pero ante todo, o sea, por sobre todo, creo que prevalecía todavía la figura del humano como tal, ¿verdad? Aunque estaba inmerso en todo este bagaje industrial, creo que sí todavía estaba ese espíritu, ¿verdad? Pues cosa que ahora ya no está. Sí, todo movimiento conlleva, digamos, todo un desarrollo filosófico. El desarrollo filosófico no es acomodado al movimiento, sino al revés. El movimiento se acomoda al espíritu filosófico de la época. Y es por eso que el Bauhaus nace en un momento crucial de la humanidad, en el cual se pasa de la situación artesanal hacia un lugar de mecanicismo de todos los intereses económico-políticos. Y es por eso que vemos en la Bauhaus un movimiento que no se estanca, pues, porque los movimientos, eso quiere decir, no es un estilo, es un movimiento, es decir, que no se estanca, sino que va
a buscar nuevos ideales en los cuales él se va a hacer notar. Y lo importante es que sociedad y estética se unen de manera muy maravillosa para producir los momentos de la humanidad que necesita en ese entonces, con la guerra, un montón de cosas que se tienen que producir en masa. No se pueden producir artesanalmente, sino que al unir la industria con el movimiento Bauhaus, que es unir lo artesanal con lo mecánico, entonces lo que se está haciendo es cubriendo necesidades que la guerra va dejando. Desde 1929, digamos, al 32, al 36, es el momento más difícil de la Alemania post-nazi, pues, ¿verdad? Porque eso es lo que nos da a nosotros un movimiento que se traduce en arquitectura en todos los ámbitos, desde el momento en que hay una dispersión de Alemania hacia todos los confines de la tierra. Y entonces todos aquellos hombres que eran idealistas y que estaban trabajando bajo un punto de vista de una mejora estética para la humanidad, pero produciendo ya de manera que fuera en masa, esos se dispersan y hacen movimientos particulares con el espíritu de la Bauhaus, que es muy importante, pues, porque la escuela es aparte, el movimiento sigue. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? También no necesariamente tiene que ser pregunta, puede ser un comentario tan certero como el que acabamos de tener. Buenas tardes. Sí, estaba leyendo ahorita conforme al tema que parte de las características de este movimiento era que la forma seguía la función. Y algo que me llamó más la atención es que no se ocultaba ninguno de los materiales que se usaban para la construcción de las edificaciones. Entonces, creo que esas dos características es algo que estamos viendo ahorita en la actualidad. Más que todo, que la forma sigue la función, pero se da mucho esto de tapar eh, los materiales con los que yo estoy construyendo, ¿verdad? Y se perdió esa característica de utilizar los materiales de una forma, pues como decía ahí, más pura, más íntegra. Y hablaba ahí de que los arquitectos trataban de ser como más honestos a la hora de mostrar qué material estaban usando. Y creo que ahora uno compra algún apartamento o alquila algún local y realmente no sabe sobre qué está parado, o cómo fue construido, qué materiales tiene. Y creo que ahí deja como que mucha inseguridad y uno realmente no conoce qué es lo que le están ofreciendo. Entonces quería ver si nos podría profundizar un poco más de por qué era esta la mentalidad que ellos tenían. Pues bueno, realmente en Bauhaus lo de los materiales sí jugó un papel muy importante porque estaba en mente, ¿verdad? Como usted lo mencionaba, esa visión, ¿verdad? Como uno de los preceptos que yo mencionaba, que era lo que nos había dejado Bauhaus, era ese pensamiento creativo, pero de forma natural, ¿verdad? Y en esa misma línea venían los materiales, ¿verdad? De hecho, pues puedo decir que tal vez sea el caso de Guatemala, pero en otros países se está retomando todo eso del hormigón expuesto, pues con ciertas estéticas, ciertos elementos, ¿verdad? Pero sí, realmente lo de los materiales fue uno de los fuertes. Realmente si recordamos, pues se introdujeron materiales nuevos, toda esa producción en serie, todos los elementos prefabricados, ¿verdad? Entonces, sí, realmente, pues sí, yo concuerdo con lo que ustedes dicen, no puedo profundizar más porque creo que esa es la esencia, ¿verdad? Esa era la belleza del material. Sí, definitivamente que lo que se puede evidenciar acá es precisamente que había un código de valores, ¿verdad? Un código que estaba sustentado sobre principios fundamentales, ¿verdad? Y que uno de esos valores
era precisamente la verdad del material, ¿verdad? El concreto se presenta concreto expuesto, el ladrillo expuesto, el mármol expuesto, la madera expuesta, porque cada material tenía realmente esa verdadera expresión, ¿verdad? Lamentablemente en la actualidad, a partir de la posmodernidad, es precisamente que se da el tema este de ocultar, porque o de aparentar lo que no, de lo que algo que no se es, ¿verdad? Por ejemplo, poner un muro de tablayeso y pintarlo de mármol, por ejemplo, existiendo el verdadero mármol, ¿verdad? O pintar el concreto, o pintar el ladrillo, ¿verdad? O ocultar el piso de granito fundido bajo bajo un cerámico, ¿verdad? De Zamboro. Eso no lo hubiéramos visto en la Bauhaus, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, también lo que mencionaba, ¿verdad? Sí, recordemos también que existían todos estos talleres experimentales de los materiales. Entonces, realmente sí había un lugar donde se podía experimentar con los materiales, madera, cemento, todos estos materiales, porque el fin pues era como que sacar la belleza del material mismo, sin necesidad de la pintura, o sea, sí habían clases de pintura, de color, ¿verdad? Pero en sí los materiales era eso, sacar la verdadera esencia del material, ¿verdad? Entonces esa era la importancia también dentro de la pedagogía que se manejaba, ¿verdad? Estar de la mano o muy en contacto con los materiales que se fueran a usar. Gracias, Raúl. Tuve la oportunidad de escucharte en otra conferencia en la Marroquín con el tema de la Bauhaus. Y siempre giran en torno de cómo la Bauhaus vino a América y la influencia que tuvo. Y es cierto, así lo dice la historia. Mi pregunta es, ¿qué influencia tuvo América en Europa? De manera puntual, hay un libro que se llama La sombra del cuervo, muy, muy bueno, por cierto, que habla del movimiento moderno en México. Y ahí habla cómo Pani, por ejemplo, en paralelo con Le Corbusier, desarrolla un complejo de apartamentos 4 veces más grande y lo termina en menor tiempo. ¿Qué influencia tuvo América en la Bauhaus? Solo para complementar, tras del pensamiento de que el idioma quizás sea el mismo, pero el acento de Brasil, el acento de México es diferente. Pues el programa Emigra, el movimiento Emigra, entonces, pues el movimiento, pues sabemos de que no murió, ¿verdad? Emigra para otros países y yo le podría decir que tal vez la mayor influencia o lo que se tiene en común podría ser todo ese lenguaje, porque tenemos todos estos maestros arquitectos que salieron de Berlín huyendo, que ellos llevaron y le dieron su propio toque a los lugares donde ellos fueron y pues se forma un lenguaje universal. Realmente creo que pues como que aquí la barrera se queda muy, muy corta, es lo único que podría decir, no sé si. Sí, tal vez en relación a lo que Werner decía, recordemos de que la cultura moderna fue muy rápidamente absorbida en América Latina. Entonces, de tal manera que inmediatamente América Latina deja de seguir las tendencias y empieza a ser también una cierta vanguardia aquí en América Latina. Entonces, creo que más o menos por ahí va tu comentario, ¿verdad? Por supuesto que
también se da en ese momento histórico que en el mundo, ¿verdad? Se están reduciendo los tiempos porque los viajes son mucho más rápidos por el avión, ¿verdad? Ya no hay que cruzar el Atlántico en barco ni nada. Entonces, así como la diáspora de la Bauhaus sale, el mismo Hans Meyer, que va después a vivir a México, ¿verdad? Y los demás profesores a los Estados Unidos, empieza a hacer como una especie de revolución de ideas que son rápidamente adaptadas en América Latina. En el caso de México, por el mismo Mario Pani que mencionabas, y en este libro de Miquel Atria que comentabas, A la sombra del cuervo. En Brasil, por ejemplo, está Lucio Costa, Oscar Niemeyer, ¿verdad? Que van a hacer su propio y le van a dar un lenguaje propio a esa propuesta moderna. Y nosotros definitivamente no podemos dejar de mencionar a los grandes maestros de la arquitectura moderna que, como habíamos mencionado, ya venían con esa influencia directa, como el mismo Raúl Minondo, ¿verdad? Que había sido alumno de Walter Gropius en Harvard, más Pelayo y Arena, Jorge Montes, Roberto Aycinena mismo, que había trabajado en el despacho de Mario Pani en México, ¿verdad? Entonces, las ideas se propagan inmediatamente. Y acá empezó también, no, sin seguir ninguna moda, porque tanto el Ciudad Universitaria como el Centro Cívico se construyen simultáneamente a Brasilia, ¿verdad? Entonces, ya no, digamos que se va haciendo también esa misma vanguardia acá. Aquí teníamos otra pregunta. Gracias, hola. Mira, este movimiento Bauhaus se desarrolló en una época, según una cronología muy difícil, ¿no? El nazismo, guerras. Entonces, ¿qué pasó con las edificaciones, no? Se mantuvieron, se respetaron. ¿Qué hizo el Estado en esa época, no? Para que se continuara todo eso. Sé que han sido judíos los que estaban en esos movimientos, y estaba el otro loco que estaba en contra de los judíos, ¿no? Pues es otro gran tema también, ¿verdad? ¿Qué pasó con toda la arquitectura Bauhaus después de la guerra? En el caso de, bueno, Weimar, pues fue un lugar que no fue muy afectado, pues este no era un edificio Bauhaus, pero fungió como sede. Dessau sí fue un lugar muy afectado, pues tristemente lo que hoy podemos ver como edificios Bauhaus ya no son realmente los originales, tienen muchas reconstrucciones, muchas restauraciones, porque regresando al tema de la aviación en Dessau, este fue un lugar que quedó destruido casi un 90% después de la guerra. Porque esa era la fábrica de los aviones, por decirlo así, y entonces pues por táctica militar, ¿no? ¿Qué hacemos para que el enemigo ya no nos ataque? Pues por el aire, ¿verdad? Ya no lo dejamos salir, entonces este fue el caso muy particular para Dessau, pues quedó destruido después de la guerra. En el tiempo de la guerra, pues creo que muchos edificios sí estuvieron a punto de ser demolidos, pero también recordemos que la guerra es muy agotadora y cuesta dinero. Entonces, muchos edificios, muchos complejos que ahora son patrimonio de la humanidad en Alemania, muchos no fueron demolidos por falta de presupuesto. Entonces, eso pues fue muy bueno, ¿verdad? Porque hay zonas urbanas enteras que estaban a punto de ser demolidas. Bauhaus no fue demolido, pero sí fue destruido. Sirvió como una escuela para enfermería, porque pues estaba siempre esta mentalidad. O sea, Bauhaus fue muy criticado por toda esta ideología de movimiento, de modernidad, de progresión, ¿verdad? Entonces,
de alguna forma pues tenían que pararlo, ¿verdad? Con toda esta mentalidad de la guerra. Entonces, pues tengo entendido que fue un centro de formación de enfermeras, también fue un centro de formación de costureras, ¿verdad? Entonces vemos como ese retroceso, ¿verdad? De toda esa mentalidad de mantener los oficios, ¿verdad? Entonces, eso pasó con el edificio de Dessau. Las Masterhäuser, pues también este es otro debate, ¿verdad? Porque la casa Gropius, pues fue reconstruida totalmente hace 5 años, ¿verdad? Entonces, pues ahí entramos en otro tema, ¿verdad? De qué estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo una casa reconstruida, pero ya no tiene esa misma esencia y ese mismo fin por el que fue construido, ¿verdad? Entonces, caemos en el término como de parque temático, ¿verdad? O sea, eso no funciona en Chetulul, ¿verdad? Eso no funciona, pero no funciona en una ciudad. Entonces, realmente, pues esos también son temas, pues, muy complejos, pues, dentro del área de la conservación y restauración de monumentos, que es muy fuerte, que es muy fuerte, pues también hay mucho debate sobre eso, ¿verdad? Porque entonces, pues tristemente lo que se perdió, ¿qué hacemos, verdad? Entonces, pero bueno, eso es en las casas maestras, el asentamiento, la urbanización de las 300 casas, pues también fue afectada por los bombardeos en Dessau, solo el 10% de la ciudad quedó bien, pues, que es casi que nada. Entonces, pues hubieron reconstrucciones, hubieron restauraciones, ¿verdad? Pero pues este es otro tema y un poco más complejo. Berlín también fue muy afectado, pero ahí pues no teníamos mayor construcción Bauhaus, ¿verdad? Solo el edificio que albergó las oficinas o la escuela por 2 años. En el asentamiento blanco de Stuttgart también pasó algo similar, no se demolió por falta de presupuesto. Estas 21 casas que fueron producto de esta exhibición de arquitectura moderna sirvieron como cuarteles. Paradójicamente, pues no había presupuesto, pero se construyó una urbanización pues con techos inclinados, ¿verdad? Como protesta, también decir, no, lo que nos gusta es esta arquitectura, no esta arquitectura de techos planos y materiales prefabricados, ¿verdad? Entonces, pues bueno, yo creo que fue la suerte de la vida la que salvó algunos edificios, ¿verdad? Algunos otros edificios no pudieron ser construidos todavía en la Europa de ese momento porque estaba extremadamente pobre por la cuestión de las guerras. Y fueron construidos hasta que ya estaban en los Estados Unidos, como el Seagram Building de Mies van der Rohe, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. Una pregunta. Todas las instituciones, generalmente a nivel internacional, tienen contradicciones internas, pues, ¿verdad? Yo entiendo, pues, la dirección que tuvo Gropius en Bauhaus es considerado él como un genio, pues, en términos académicos, ¿no? Y el trabajo que él hace de horizontal, en donde participaban tanto alumnos como profesores, es único e irrepetible inclusive, ¿verdad? A nivel después y antes, digo yo. Creo que solo los rusos tenían algo parecido, ¿no? En sus escuelas. Pero, ¿qué nos puedes decir? Porque es acusado de eso, como dicen, Dios van der Rohe o Mies van der Rohe, ¿no? Es acusado de traición, ¿no? Y él entrega a los alemanes, por encargo de la Alemania nazi, entrega la Bauhaus a ellos, ¿no? Para que quede anulada. Es ahí donde ellos toman y agarran y se van al extranjero huyendo, pues, ¿verdad? No sé, es de eso que nos puedes hablar, ¿verdad? Que es interesante. Bueno, sí, realmente sí, se sabe, ¿verdad? Que Mies van der Rohe pues fue tachado como de traidor, ¿verdad? Que porque has entregado la escuela, ¿verdad? Pero pues yo considero que son posturas, creo, muy del momento, ¿no? Porque pasa lo mismo también con Walter Gropius, cuando él decide dejar su puesto de director por todas las críticas que se hicieron, ¿verdad?
usted prometió una vivienda social más asequible y realmente lo que nos está entregando, primero, pues fue un proyecto muy experimental, pero también tiene muchos errores y son productos que tampoco se pueden pagar. Yo considero que era mucha presión. Realmente ya, si lo vemos también en años anteriores de la misma Segunda Guerra Mundial o cuando estalla, realmente desde el 1926, 1927 comenzó a mermar nuevamente toda esa crisis política. De hecho, por eso fue también que Bauhaus Weimar se va para eso, porque sí, o sea, después de ese lapso de la Primera Guerra Mundial, sí, todavía quedó pues como que ese sentimiento, y luego pues ya después del 25 toma nuevamente fuerza y bueno, pues tuvo que irse. Yo siento que sí, la presión ya era muy grande, ¿no? Creo que ahí era, pues al final del día creo que cada uno toma decisiones, ¿no? Y incluso pues hasta con una pistola en la cabeza, pues usted puede decir no, ¿verdad? Pero dijo que sí. Entonces pues sí, solamente eso. Bueno, si no hay ninguna otra más intervención, entonces vamos a proceder con cerrar, ¿verdad? Le agradecemos mucho a Jennifer por su participación en este conversatorio, porque realmente la idea es precisamente que se den estos espacios para que hagamos estas reflexiones, ¿verdad? De una perspectiva crítica y que podamos evidenciar entre todos cuáles fueron los aportes de la Bauhaus, cuáles fueron los aciertos, cuáles fueron los desaciertos también, porque como dijimos, no tenemos que verlo todo de manera idealizada y que puede ser bueno todavía para el futuro. ¿Cómo lo podemos aprovechar todo este movimiento cultural, que realmente fue más que un estilo, fue un movimiento cultural que influenció el quehacer de todos los diseñadores en todos sus ámbitos? Así que les agradecemos de nuevo su participación, agradezco de nuevo a la arquitecta Brenda Venados por su colaboración en el separador de libros que pueden todavía tener algunos acá en la exposición de libros. Hay un código QR, si ustedes lo escanean, los dirige a un archivo de Google, donde pueden encontrar libros, videos, entrevistas y más documentos sobre la Bauhaus que esperamos sean de mucha utilidad. Así que los esperamos y el claustro también los espera ahí arriba en el segundo nivel con un refrigerio. Muchas gracias. Los esperamos el 16 de octubre para la segunda parte de la actividad. Gracias.